It all started with an idea. Find one exceptional woman, and she'll change the world. So we started small, with one grantee. Today, we've backed 460 from 75 countries. Esther became a Supreme Court judge, changing women's rights laws in Uganda. Malady makes influential films about social topics in India. And Josefina's organization improves the health of Nicaragua's most vulnerable. Our sincere gratitude to our volunteers, donors, and friends. We've done a lot in 40 years, and with your help, we'll do a lot more. Buenas tardes y a una cordial bienvenida a las becarias excepcional, voluntarios y amigos de MEG. Nuestros becarias están construyendo un mundo mejor en muchos campos y comunidades. Gracias por compartir hoy con nosotros su trabajo y su visión. Felicitaciones y gracias a Vivian, vicepresidenta de MEG, y a su increíble equipo por presentar esta charla tan especial desde América Latina. Por favor, le pedimos que dirija sus preguntas y comentarios desde su chat directamente a Ana y no a todos los participantes, especialmente durante la presentación, ya que sería una distracción para nuestros angloparlantes que pueden leer los subtítulos en el chat público. Good afternoon and a heartfelt welcome to our exceptional grantees, volunteers, and MEG friends. Our grantees make their mark in the world in many fields and communities. Thank you for sharing your work and vision with us today. Congratulations and thank you to Vivian, Vice President of MEG, and her amazing team to present this special talk from Latin America. We ask that you please direct questions and comments to Ana directly from your chat box and not to everyone, especially during the presentation, as it would be very disturbing for us reading the subtitles, which will be in your chat box. Thank you. Enjoy. Oh, for fuck. Just a moment. Buenas tardes, Marlene, Berta, Gina. Qué gusto tenerlas a las tres con nosotros. Estamos organizando estos webinars como parte de la celebración del 40º aniversario de Margaret McNamara Education Grants, o MMEG. Este webinar es particularmente significativo porque es el primero que hacemos en español. Y por lo mismo quisimos darle un enfoque específico a la región, como es el trabajo con lenguas indígenas y comunidades indígenas. Estamos con ustedes por parte del Consejo de MMEG, Rey Conimi y Vivian Familiar. Hemos estado las dos dentro de MMEG, dentro de varias capacidades por muchos años. Actualmente somos miembros del Consejo de Administración, pero también hemos estado dentro de los comités de selección. Ya tuvimos la oportunidad de platicar con las tres de ustedes de manera individual, pero ahorita les vamos a pedir que por favor se presenten para que se conozcan y nuestro público las conozca. Por favor, ¿quién quiere empezar? Berta. Hola, ¿qué tal a todas, a todos? Quienes nos escuchan igual, un gusto también estar con todas ustedes esta tarde. Mi nombre es Berta Pech y yo soy originaria de Maxcano, Yucatán. Estoy en México. Actualmente vivo en Mérida
Y bueno, soy pedagoga, soy activista social y también soy promotora cultural de origen maya. Y actualmente me encuentro cursando el doctorado interinstitucional en educación en la Universidad Iberoamericana, así como acompañando diferentes proyectos vinculados a las cuestiones de participación política de mujeres, a la formación también de liderazgos y también a lo que viene siendo el trabajo de fortalecimiento de la lengua maya en el caso de Yucatán. Muchas gracias. Marlene. Bueno, buenas tardes a todas, todas ustedes compañeras, y buenas tardes a todos los que nos estén escuchando, viendo. Yo quiero agradecer por esta oportunidad estupenda de poder conversar y compartir con el público en general, pero sobre todo con las compañeras que nos están acompañando. Yo soy Marlene Abud, soy de Ecuador, vengo de una ciudad pequeña, Ambato, y he trabajado por muchos años ya como docente en las áreas de lingüística, sociolingüística, etnolingüística, antropología lingüística y en investigación. Investigación con todo lo que tiene que ver con lenguas indígenas, comunidades indígenas, relaciones de lengua-cultura, lengua-identidad, situaciones de educación bilingüe, alfabetización también. En estos últimos años he trabajado muchísimo con temas de documentación lingüística, sobre todo para poder determinar cuál es la situación de vitalidad de las lenguas indígenas del Ecuador, que son 13. Y he tenido la suerte de trabajar con 12 de las lenguas y con las distintas variedades de las lenguas. Y a la par que estamos trabajando en documentación, hemos trabajado con una serie de iniciativas de revitalización de las lenguas, porque todas las lenguas en el Ecuador están de alguna manera vulneradas. Así que esta es una estupenda oportunidad para poder compartir todos estos esfuerzos que se han venido haciendo con comunidades de base, siempre con una metodología de colaboración, y para poder además aprender de las otras experiencias, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Gina. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Bueno, mi nombre es Gina Rivera, yo nací en Lima, pero mis padres de otras zonas del Perú, unos del norte, otros del sur. Yo soy docente, igual que mi madre, igual que mi abuela, que trabajó en una escuela rural. Entonces mi vocación por el trabajo en la educación rural ha estado desde mi niñez, cuando veía a mi abuela, a mi madre, compartir las experiencias que ellas también han tenido. He trabajado en políticas educativas como parte del Estado, y ahora estoy en mi último año del doctorado, escribiendo una tesis sobre literacidades digitales en una comunidad rural en los Andes Centrales, en Huánuco. Es una etnografía. Y paralelamente tengo la coordinación de un proyecto sobre diálogo democrático con docentes y niños también de una red rural en los Andes Centrales, ¿no? También hago trabajos de consultorías, ¿no? Apoyo desde el Estado, ya no dentro, sino fuera, trabajando en Aprendo en Casa, ¿no? Soy una revisora de los guiones de este programa televisivo que ha diseñado el Ministerio de Educación como una respuesta a la pandemia y a los estudiantes que aún en su totalidad no retornan a las escuelas. Muchas gracias. Nos parece maravilloso tener a 3 becarias de MMG dedicadas a temas principalmente de docencia en comunidades indígenas. Si pudieran compartir con nosotros, ¿cuál es la importancia de las lenguas indígenas? ¿Qué es lo que las llamó a ustedes a seguir esta trayectoria, a buscar este tipo de carrera? A ver, todas las lenguas en el mundo son importantes, sin duda, ¿no, verdad? El tema de las lenguas indígenas adquiere mayor importancia por el significado que tienen, no solo en cuanto a la lengua misma, a la riqueza de la lengua, pero a la vida de las comunidades, al mantenimiento del medio ambiente,
y a todo lo que afrontan para no perderse. Porque la gran mayoría de las lenguas indígenas en el mundo están en situación de subordinación, de minorización, y eso implica que se las vaya perdiendo. Con la idea de buscar un mejor trabajo, por el estatus de las otras lenguas, por las situaciones tan difíciles que viven muchas de las comunidades. Entonces, sabes que cuando se pierde una lengua, y cuando se pierde una lengua indígena, se pierden conocimientos invalorables, muy difíciles de recuperar. Y además ya hemos comprobado que se pierde esta diversidad lingüística y también se deteriora la biodiversidad. Entonces, cuando yo tuve mi primera oportunidad de empezar a trabajar con una lengua indígena, cuando hacía mi tesis de licenciatura, tenía que escoger cualquier tema, que podía ser inglés como segunda lengua o francés o lo que sea, pues escogí trabajar en un análisis del sistema educativo en 2 comunidades indígenas de altura. Un sistema bilingüe y un sistema hispano, que enseñaba todo en español. Y el momento que entré en este mundo tan complejo, de tanta necesidad y de tanta falta de respuestas, pues ya no pude volver a salir, porque hay todo un mundo que tenemos que conocer y que todavía no conocemos, y que nos enriquece a todos en el mundo, ¿no? Muchas gracias y muchas gracias por tu entusiasmo y tu dedicación. Gina, ¿tú qué dices? Mi trabajo no es directamente con lenguas indígenas, sino en la educación rural en general, pero desde mi posición apoyo el trabajo de Marlene y de Berta, porque estuve revisando lo que ellas han hecho y el trabajo con las lenguas está muy ligado a los derechos de los hablantes, ¿no? Que a veces se suele disociar, ¿no? Y es la lengua por la lengua sin vincular a los hablantes. Y lo menciono porque a veces en mi país hay ciertos discursos que se quedan en esa parte superficial, ¿no? Y si no se aterriza con un trabajo comunitario, con la revaloración de las personas, entonces se va a quedar en lo superficial y entonces puede ser algo que se enuncie, pero que no llegue a un cambio en la vida de las personas, porque las personas que hablan una lengua indígena son las personas que también están asociados a la pobreza, ¿no? Y no es casualidad, hay factores históricos allí, ¿no? Históricos, sociales, culturales. Entonces es importante tener, ¿no? el enfoque general, ¿no? Global de toda la situación y abordarlo de esa manera, ¿no? Y es por eso justamente que siendo docente yo sentía que faltaba algo más en mi formación, ¿no? Porque mi formación en los tiempos que yo estudié para ser profesora de secundaria, de lengua y literatura, era mirar más que todo la escuela, y esto después se ha ido ampliando, ¿no? Pero bueno, con la maestría, justamente en Sociología de la Educación, ahí estudié la Academia de la Lengua Quechua de Cajamarca. Cajamarca es un departamento que está al norte de Perú, que es en su mayoría rural, pero hispanohablante, excepto por 2 comunidades que son Chetilla y Porcón. Entonces, en ese ámbito chiquito se fortalece una academia de lengua quechua con sus propias características, con una identidad bien asentada, y usa la lengua como una estrategia política para relacionarse con otros actores, ¿no? Con la minera, que Cajamarca es una zona de minas también, para relacionarse con diversas iglesias, con diversos actores sociales. Entonces no se queda en lengua, sino lengua unida política, ¿no? Y ese es otro nexo que es importante hacer, la lengua es política, ¿no? Berta, ¿tú qué nos cuentas? Bueno, en mi caso justo fue como recuperar esta relación, fortalecer esta relación con mi comunidad y con mis ancestros y con mis ancestras. Esto es también como no perder todos esos principios, esos valores que me enseñaron mis abuelos, mis abuelas. Hoy en día ya no tengo a ninguno, a ninguna ya se fueron, pero el hecho de haber estudiado lo que estudié y de hacer lo que hago es una manera también de seguir contribuyendo a eso y de seguir recuperando esos valores muchas veces que se van debilitando en las comunidades.
porque si bien, como lo decía Gina, no es solamente, la lengua no es solamente un elemento o como lo podemos ver como de identidad, o sea, va más allá, porque es esta relación que puedes tener con todo lo que con lo que te rodea, o sea, con lo que es la tierra, con lo que es todos los seres y todo lo que está a tu alrededor. Entonces, es una manera también de ir creando vida y una manera de relacionarte con las demás y los demás y permaneciendo estos valores. Muchas veces se pierde y hay como mucho en varios lugares por la discriminación que se vive como de papás y mamás que no quieren como enseñarle la lengua a sus hijas y a sus hijas, pensando como en este éxito social. Pero muchas veces este éxito social te está quitando, o sea, estás dejando, o sea, toda esta riqueza en conocimiento, pero también mucho en valores que tienen mucho que ver con cuidar el lugar que habitas. Cuidar el lugar que habitas, porque al cuidarlo también te estás cuidando. O sea, es una manera también de estar bien y de vivir bien en esos espacios. Y eso muchas veces no está muy asociado al éxito social, que está centrado muchas veces en tener o en que la gente vea que tienes. Entonces, como tienes, pues eres una persona exitosa porque estudiaste y tienes, entonces te va bien. De si estudiaste y no te va bien porque está vinculado, como decía, pues está en una cuestión de pobreza, pues dicen, bueno, pues es que, ya ves, por haber estudiado educación indígena, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando le decía a algunas personas en mi pueblo que iba a estudiar educación primaria para el medio indígena, como se llama mi primera licenciatura, mucho así como que no lo escuchaban como muy bien porque lo asocian justo bueno, pues a ver cómo te va, porque no lo asocian al éxito social, porque está relacionado con que vas a seguir preservando todo eso que tú aprendiste y que estás aprendiendo y en lo que estás viviendo. Entonces, me parece justo eso la importancia y el por qué yo decidí justo estudiar eso, porque no quería perder ese vínculo. Y hoy en día es algo que me recuerda a esas personas que me antecedieron, sobre todo a mis abuelos y a mis abuelas, y eso es lo que no debemos perder de vista, ¿no? Esa relación que tenemos y que no solamente es con nuestra generación o nuestro momento de vida, sino no olvidarnos de toda esa parte que también es memoria de lo que somos. Qué maravilla, qué maravilla. Justo la siguiente pregunta que tenía yo para ustedes, si han visto, si han tenido algunas experiencias donde sí se haya logrado o visto una valorización de estas culturas. Quizás quiero yo, si está bien, porque quiero decir solamente alguna cosa más relacionada con lo que han dicho Berta y Gina. Y es que, a ver, yo cuando entro en un aula, cuando estoy hablando con la gente, siempre les recuerdo que las lenguas no andan solas en el mundo, porque justo lo que han venido diciendo, nos encerramos en el sistema lingüístico. No, las lenguas no andan solas, son seres humanos, cada uno de nosotros es un ser humano con una historia, con conocimientos, con expectativas, con formas de ver el mundo. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos hablando de trabajar con las lenguas y reforzar las lenguas y reencontrarnos con las lenguas. Es con los hablantes y todas estas vidas y el territorio y el espacio y en fin. Y yo he tenido una última experiencia ahora estupenda al tratar de reencontrarnos con los conocimientos ancestrales en salud. Siempre yo estoy trabajando con grupos comunitarios, con equipos de las comunidades, hablantes de sus lenguas, ¿verdad? Y algunos son jóvenes que se han olvidado la lengua, pero que, como dice Berta, han querido reencontrarse con esa ancestralidad. Entonces, en este trabajo que empezó como vamos a ver cuáles son las plantas medicinales de la región y cómo se usan, hemos podido encontrar justo esta respuesta a trabajar el tema, pero en el contexto de conversar con los abuelos y con las abuelas, con las mamás y los taitas, escuchar la lengua, aprender del conocimiento, del terreno, dónde se siembran, cómo se mantienen, del uso de las plantas, ¿no verdad? Prescripciones y proscripciones. Y eso está íntimamente relacionado también a la concepción del cuerpo. Claro, claro. Entonces, había chicos que estaban trabajando en el equipo y decían, al fin entiendo, yo no sabía que había pasado esto con mis abuelos o con mis papás. Pero empezamos con una planta, empezamos con un nombre, quizás con manzanilla, dicho en la lengua.
Y esa palabra se fue convirtiendo en muchas semillas de conocimiento y de unidad. Berta, ¿tú qué ves dentro de la universidad, dentro de la gente joven? ¿Hay algún tipo de nuevos valores, nuevos que quieran hacer renacer sus comunidades, sus lenguas? Principalmente cuando se trata de, a veces, en las universidades de tener como un espacio en algún momento de la vida universitaria, se intenta, por ejemplo, incorporar cuando no hay nada vinculado a cuestiones que te lleven justamente a revalorar, a nuevamente como a reencontrarte, como decía Marlene, porque sí hace mucha falta. Yo, por ejemplo, me acuerdo que siempre mi papá me decía que a las personas les regresa como ese aire, ¿no? Y ese aire lo decía mucho en maya, dice, es que le regresó su aire, o sea, recordó su aire. Y ese recordar el aire es reencontrarte con eso que es tuyo y que por algún momento, por alguna situación, o sea, lo dejaste como de abrazar, lo dejaste de querer, dijiste, no, no, ya no, no. Y aunque hablabas la lengua maya, dices, no, no lo hablo, ¿no? Entonces, y sí se da, porque muchas veces prefieres como estar en la universidad y estar ahí como no ser percibida o percibido como si fueras de hablante o de algún lugar. Y de repente surge este momento de encuentro. Entonces, en algunos espacios se intenta como hacer como esa semana cultural, pero también algo que ha sido muy positivo desde mi experiencia como maestra de lengua maya es justamente cuando los planes y los programas de estudios tienen articulado el hecho de que tú puedas llevar en algún momento, o sea, como puede ser como una clase libre, lo que le decimos como puede ser una optativa, el que tú puedas llevar en algún momento algún curso, o sea, de lengua y cultura, que tendría que estar así justamente amarrado, lengua y cultura, porque al final la idea es que no solamente, o sea, son signos y símbolos, sino que también tienes que estar inmersa, tienes que vivirlo para poder entender y dimensionar qué es aprender, por ejemplo, una lengua. Entonces, eso me parece que en lo personal son de las experiencias que he vivido, como incluso como dando clases de maya, en donde hay estudiantes universitarios que se reencuentran, ¿no? Que empiezan a darle sentido, a decir yo no sabía por qué, a valorar su apellido. Aquí todavía tenemos algunas personas apellidos mayas y otras pues como que se los cambiaron por toda la cuestión esta social y eso pues no les permitía como que sea un apellido así que les dé cierta presencia o cierto éxito social y se lo cambiaron, lo tradujeron, buscaron y el hecho de que a veces se encuentren con algún curso en esta semana o en algún momento de su transitar por la universidad, les lleva nuevamente como encontrarse, a que ese aire les regrese y hasta extrañen, digan, ¿por qué mis papás se cambiaron el apellido, no? Y hacer como todo este repaso que me parece necesario, porque al final es también entenderse, ¿no? Claro, y debe ser indispensable para poder continuar este esfuerzo para que no se pierdan las lenguas y las comunidades que son en realidad tan valiosas. Gina, ¿tú nos puedes compartir alguna experiencia? Sí, y también quería relacionar lo que voy a decir con el testimonio de Berta, ¿no? Que ella sentía la oposición cuando dijo que quería ser profesora y de educación bilingüe, que las personas le dijeron que no. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo también quería estudiar educación bilingüe, pero esa no era una opción en ese tiempo, ¿no? Entonces, cuando le dije a mis papás que quería ser profesora, y mi mamá es profesora, pero igual era como que no, ¿cómo vas a ser profesora? Porque no es una profesión muy valorada, ¿no? Y más bien se está trabajando para que eso sea así. Y luego, cuando fui a estudiar a Canadá, mis tíos también me decían, bueno, después nos llevarás. Y yo les decía, no, yo voy a regresar y voy a hacer mi tesis sobre la Academia Quechua de Cajamarca porque yo quiero regresar aquí. Pero otra vez era, no, ¿cómo tú vas a regresar? ¿No? Bueno, y regresé. Entonces, para muchos que me han seguido pensarán pues que mi trayectoria de éxito tal vez no ha sido exitosa, porque cómo es que no estoy viviendo fuera de mi país, ¿no? Pero ya cada uno puede cuestionar, ¿no? Y cada
vez que me encuentro con ellos, les digo, yo estoy muy contenta con lo que hago, yo siempre he querido trabajar con la educación rural y es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, hay que ampliar y cuestionar esos modelos de éxito que a veces son imperantes, ¿no? Y sobre lo positivo, bueno, la Academia Quechua de Cajamarca es un ejemplo de enseñanza del quechua desde los propios comuneros, porque yo estudié quechua en esa academia, no lo suficiente para decir que tengo un dominio lingüístico de quechua, pero ya, ahí más o menos hice primer año, ¿no? Entonces, no es el caso que hay personas de fuera que te enseñen, sino son los propios comuneros cajamarquinos, los que son directores y los que son profesores. Y eso me parece muy interesante, ¿no? Porque ese esfuerzo para llegar hasta eso no es que lo han hecho solos. Efectivamente, sí hubo alguien, un antropólogo, ¿no?, de otro país que comenzó a sistematizar el quechua de Cajamarca y todo un proceso, pero ellos han logrado empoderarse, ¿no? Y bueno, también tengo que decir que para que yo me gradúe de este doctorado, mi doctorado es en antropología, en estudios andinos en la Universidad Católica. Tengo que pasar la prueba de quechua, o sea, tengo que saber algunos idiomas y uno tiene que ser una lengua originaria, ¿no? Entonces, si no, no me gradúo. Y me parece perfecto, ¿no?, que esto sea así, así que tengo que retomar. Y sobre usos innovadores del quechua en Internet, no es el caso de Perú, pero Lourdes de León tiene un trabajo muy interesante en México con los tzotzil, ¿no? Tiene un texto que se llama Texting Amor. Entonces ella estudia cómo hay palabras nuevas en tzotzil que se generan a través de las interacciones de mensaje de texto, ¿no? Qué interesante. ¿Cuáles son los retos principales que están viviendo actualmente en esta labor? Con la pandemia es el contacto, ¿no? Es difícil que llevar a cabo las clases porque el medio principal es a través del Internet. Y si no hay Internet, si no hay luz, si no hay celulares y no todos son smartphones, entonces las condiciones de aprendizaje se ven mermadas. Paralelamente, lo que podría haber fortalecido es una educación comunitaria, ¿no? Es tener a los mismos agentes de la comunidad empoderados y apoyados del Estado para llevar a cabo la formación, ¿no? Pero como esta línea no ha tenido el apoyo suficiente en mi país, entonces durante la pandemia han surgido iniciativas locales, pero no una respuesta articulada, fortalecida desde el Estado, que pueda hacerle frente a la inmovilización social, ¿no? Entonces, un reto pendiente es fortalecer a la educación comunitaria y a los actores locales. Otro reto pendiente es el acceso al Internet, que justamente el nuevo presidente de Perú ha dicho en su discurso que va a ser un derecho, ¿no? Y es un reto ver cómo esto puede funcionar en la Amazonía, por ejemplo, ¿no? Y en otros lugares donde son más apartados de los centros urbanos, que son los que concentran los servicios de Internet. Y otro reto es aprender desde los docentes el vínculo con los estudiantes, ¿no? Saber cómo vincularse con ellos a través de un teléfono, ¿no? No siempre WhatsApp, a veces es una llamada. Y cómo leer a través de la escucha, ¿no? También los acompañantes pedagógicos tienen ese reto porque ahora van a acompañar a docentes en su formación que no ven si no están escuchando. Entonces es todo otro mundo de habilidades, es un mundo multimodal que se abre de otras formas de acompañar, otras formas de escuchar, ¿no? Y de poder relacionarse, ¿no? Que puede ser un beneficio, porque aún cuando tienes el contacto presencial visual, si las habilidades de escucha están más potenciadas, enriquece. Entonces eso puede ser algo positivo después de la pandemia. Ahorita es un reto. Qué interesante, es un punto de vista muy, muy interesante. Berta, ¿tú cómo lo ves? Igualmente, una de las cuestiones también que aquí atravesamos es la cuestión justo también del Internet, porque no en todas las regiones y en todas las escuelas se cuenta con Internet.
Entonces sí ha sido como también de los desafíos. Por otro lado, estamos también en un momento en donde uno selecciona un contenido y lo estás trabajando, pero de repente ese contacto, o sea, estamos atravesando como por muchas emociones. Entonces no sabemos qué pasa en la familia de los estudiantes. Y son de las cuestiones que también se convierten en un reto, porque no solamente es la selección de los contenidos, que muchas veces uno lo hace con la mejor intención de que puedan avanzar, de que se pueda desarrollar esa clase o que puedan aprender de alguna situación, pero definitivamente uno de los retos cuando estás en ese espacio en donde la interacción es directa, pues tú puedes de alguna manera percibir cómo se encuentra de ánimo, cómo está, ¿no? Y ahora nos encontramos inmersos en esta serie de emociones que de repente no podemos saber qué pasa, o sea, por qué está atravesando, y sí, también es uno de los retos. Por otro lado, las familias, también ahorita el rol del docente ya no es como antes, que se puede percibir de que haces tu clase, vas, la desarrollas y ya, sino que ahorita las y los docentes, el reto también que se está presentando es esa interacción con la familia, porque dependiendo del nivel, o sea, del que estemos trabajando, es como se va dando también el nivel de interacción con esta familia, con las familias. En el caso de los niños, de niñas, niños que están en etapas iniciales, esa interacción ahorita es muy necesaria, digamos que es algo permanente para que se pueda justo ir desarrollando el proceso educativo, las clases. Entonces, son de los retos, porque también ahorita las familias se encuentran inmersas también en una situación también que las desafía, tanto económicas, tanto laborales. Entonces, son retos que al final estamos pensando en lo educativo, pero que se va articulando a otra serie también de circunstancias que estamos atravesando. Entonces, sí, son estos retos, pero la parte digital son como lo que nos está permitiendo también es aprender, y eso es como de las cosas que podemos después de todo esto como adoptar y decir esto es positivo y nos aporta en lo que hacemos, y qué situaciones también tenemos que considerar a mejorar incluso en la presencialidad, ¿no? Pero sí. Exacto, exacto. Qué bueno que logren ver algo positivo, alguna lección que aporte hacia el futuro una vez que salgamos de esta pandemia. Marlene. Bueno, básicamente es lo mismo que han dicho ya las compañeras, ¿verdad? Una serie de retos que desde mi punto de vista son mucho mayores por el tema de inequidades. Y cuando nos ponemos a pensar, por ejemplo, en las instituciones educativas de las zonas rurales, sí que se ha evidenciado la inequidad, la falta de recursos, la falta de equipos, de la tecnología en cero, y luego además el aprovecharse por parte de ciertas instancias de esta situación de angustia y necesidad de tener, por ejemplo, tiempo de internet. Entonces, hay algunas operadoras, por ejemplo, acá en el Ecuador, que habían estado dando tarjetas ilimitadas por un mes para usar internet por $5. Pero en el momento de la pandemia, intempestivamente doblaron a 10. $10 en comunidades de extrema pobreza, de altura, de verdad, de extrema pobreza, en donde 2, 3 personas estaban comiendo quizás por $8 2 semanas. Entonces, todas estas cosas se pusieron en evidencia, y eso ha implicado grandes esfuerzos para que pueda continuarse con la educación formal. En algunos casos se ha podido hacer campañas para apoyar a las comunidades y que tengan un poco más de acceso, por ejemplo, a la virtualidad, con campañas de donaciones de computadoras que todavía funcionaban, o de conseguir un mejor internet en la región. Pero luego ha habido algunas iniciativas de una creatividad, como algunos maestros que han salido con la bicicleta, con la moto, para ir de casa en casa a ver qué está pasando con los estudiantes. Y esa ha sido una lección buenísima, inclusive para las instituciones privilegiadas que están en sectores que tienen todo, ¿no?
La otra cosa que ha sido bastante complicada y que yo creo que también ha habido iniciativas interesantes es el tratar de volver a integrar el sistema educativo con las comunidades. Porque esto que hacíamos antes de tener la escuela local, por ejemplo, las escuelas interculturales bilingües, en donde sí se integraba la comunidad en algunas actividades, luego con varios cambios del sistema, eso se fue obviando y se fue separando a las comunidades totalmente del sistema educativo. Con estas necesidades sí que ha sido posible volver a convocar a la comunidad para tratar de trabajar conjuntamente. Pero claro, hay falta de materiales, hay falta de tecnología, hay extrema pobreza en algunos lugares. Que sería bueno que este sea una primera iniciativa para luego pensar en intercambiar, porque los problemas que nos aquejan, las soluciones que estamos dando son tan similares. Las trabas que hemos pasado para poder avanzar en esto, en lo que sí creemos, creo que debería motivarnos para seguir intercambiando, primero entre quienes ya nos conocemos ahora y con mucha otra gente más, para poder continuar y contagiar. Claro que sí. No sé si alguna de ustedes quisiera finalmente compartir alguna experiencia, algo que les haya de alguna forma convencido, sacudido en lo que están haciendo. Puedo decir algo de mi tesis. Sí, por favor. Y es que, como saben pues, mis compañeras, ¿no? La literacidad en las áreas rurales siempre tenía este pero de que no hay un uso social, ¿no? Los libros no abundan, no hay un motivo para escribir sobre la escritura, ¿no? Ya sea en castellano o en lenguas indígenas, ¿no? Más complejo en lenguas indígenas, pero también en castellano. No hay un motivo para escribir a no ser que sea comunicarte con el Estado, ¿no? Por algún pedido o algún reclamo, ¿no? Entonces, lo que estoy viendo en mi tesis es que con la incursión de las nuevas tecnologías hay un motivo para escribir, desde los jóvenes en los espacios rurales. Entonces, esto va a cambiar la forma como se concebía a las potencialidades y las posibilidades de la lectura y la escritura, ¿no? Bueno, en el caso de Lourdes de León, que mencionaba hace un ratito, bueno, será en lengua indígena en Toxit, y en lo que yo estoy viendo es en el castellano, ¿no? En las formas de usarlo, en cómo el uso de las lenguas no es tajante, ¿no? Se hibridiza. He encontrado mexicanismos en mis participantes de Huánuco Central. Chula, mano, ¿cómo así? Entonces eso es parte de lo que estoy viendo en la tesis, ¿no? Pero siento que va a significar y está significando un cambio en la escritura en las poblaciones rurales. Qué bien. Berta, ¿algo que tú quieras decir ya para finalizar? Sí, en mi caso me parece importante también mencionar esto, que este espacio, como esa oportunidad también que al escuchar las experiencias que compartimos nos lleva a pensar en la necesidad también de repensar como lo que antes era el aula, ¿no? Me parece que tenemos que conectar como con otras cosas que tenemos y no solamente el solo espacio, ¿no? Áulico. Y esto también pensemos en las prácticas y ir sumando, o sea, otras voces necesarias, ¿no? Para hacer estas prácticas también más diversas, más equitativas, como lo decíamos, se mencionaba al principio, y ir creando, o sea, seguir como en este proceso de crear estas nuevas redes que nos va dejando también toda la situación que estamos viviendo, porque al final es esa oportunidad también que tenemos de ir creando esas nuevas redes, que al final nos podamos seguir comunicando y podamos seguir intercambiando nuestras estrategias, nuestros retos, nuestros sentidos y todo lo que vamos construyendo desde nuestros propios espacios. Entonces, principalmente esa es mi reflexión final. Muchas gracias y de verdad que ha sido muy, muy interesante y rico también este espacio. Muchas gracias
Nos da mucho gusto poder compartir con todos los amigos y voluntarios de MMG que nos acompañan la entrevista que hicimos con Berta, Gina y Marlene. Y ahora nos gustaría abrir el piso para cualquier duda o comentario que ustedes quieran, que ustedes tengan para ellas. Quisiera primero mencionar que tenemos entre nosotros, entre el público, tenemos a varias de nuestras becarias de años anteriores. Está Regina Avillo, Montserrat Valdivia, Cindy Castillo, Melinda Salinas, Salmata Ibrahim Sandi y Josefina Díaz. So we're very happy to share with you this interview, and we'd like to open the floor now to any comments or questions that you have for Berta, Gina, and Marlene. Si quieren mandar sus preguntas al chat o si prefieren preguntarles directamente, si levantan la mano, pueden tomar el piso. Por lo pronto, quisiera yo empezar con una pregunta para las tres. Si pudieran platicarnos de qué tendencias se están viendo en sus profesiones, qué han experimentado en los últimos años en cuanto al interés y al número de colaboradores que trabajan con ustedes. ¿Han crecido? ¿Han disminuido? ¿Se mantienen? Si quisiera alguna de ustedes platicar con nosotros, Marlene o Gina, Berta. Puedo comentar, Vivian, que actualmente coordino un proyecto que es financiado por la Embajada de Estados Unidos, y en este proyecto estamos trabajando voluntarios, ¿no? O sea, es un proyecto de desarrollo comunitario, ¿no? Y está una persona que es filósofa, está otra persona que es antropóloga, y así de diferentes profesiones, ¿no? Entonces yo creo que cada vez hay más conciencia sobre la importancia de trabajar en temas de educación rural, pero tal vez faltan espacios, articular mejor, mayor conocimiento, ¿no? Un trabajo para quitar el prejuicio también sobre las personas de las áreas rurales, sobre las capacidades intelectuales, que muchas veces flota en el ambiente, sobre todo en los centros urbanos, y no llega a cuestionarse, ¿no? Y eso uno lo conoce porque lee, o uno lo conoce porque viaja y interactúa en estos espacios, y te das cuenta que ese sentido común perverso que se forma y lo vas captando en el ambiente, es mentira, ¿no? Es un prejuicio, ¿no? Y es importante ir en contra de esto, y yo sí veo que cada vez hay más personas con ganas de conocer, de tener sus propias experiencias, ¿no? De viajar. Eso. Qué bueno, qué bueno. Berta, ¿tú cómo ves algo similar? Sí, también me parece que actualmente empieza a existir como este sentir compartido de hacer equipo también, y de trabajar temas como asociados al racismo en las universidades, como estas cuestiones de inequidad que se vive muchas veces. Pero sí, desde las universidades todavía nos falta como tener también esos espacios a quienes somos de pueblos originarios. Todavía es un poco complicado el poder hacer equipo, o el poder encontrar otras personas que no solamente estudien el racismo desde sus espacios de privilegio, sino que también tengan como estas otras experiencias vividas de racismo desde el otro lado. ¿Y por qué? Porque en las universidades todavía no tenemos esas posibilidades de encontrar esta diversidad. Todavía tenemos como estos espacios. Yo como docente es como esa parte que sí existe, empieza a surgir el interés, pero todavía es complicado porque el espacio laboral sigue siendo muchas veces un tanto inestable, pensando en mujeres y en personas que venimos de pueblos originarios. No existe todavía esa acción, digamos, afirmativa, como se llama aquí, o como le dicen, esta política o este principio que nos permita justamente encontrarnos en esos espacios. Nos encontramos uno, dos, entonces
empiezas a hacer equipo también con gente que está fuera a veces de tu espacio laboral, y así vas haciendo y caminando también como proyectos, pero todavía son de las cosas que hay como mucho que reflexionar y también impulsar desde dentro para que esto en algún momento pueda cambiar. Claro que sí, claro que sí. Marlene, Sí. sé que tú das muchas pláticas, tu público. Sí, muchas gracias. A ver, yo estoy de acuerdo en que, sobre todo con la pandemia, se ha visibilizado muchísimo el tema de las lenguas indígenas, los pueblos indígenas, pero se les ha visto como de lejos, ¿no? En muchos sectores. Sin embargo, sí ha habido también la oportunidad de utilizar redes, estos famosos Zooms como el que tenemos ahora, para poder comunicarnos con compañeros indígenas del mundo y poder compartir lo que está pasando. Y dar talleres vía Zoom. Eso ha sido muy, muy importante. Ahora, hay algo que yo sí quisiera destacar y que está pasando recién acá en el Ecuador, y es que hay mucha iniciativa desde los pueblos indígenas, desde los jóvenes activistas, para trabajar con los gobiernos locales, con las instituciones educativas, con individuos que estén interesados en aportar. Y entonces ya llevamos más de un año trabajando en algunos proyectos que han nacido de estas iniciativas desde las comunidades, como digo yo, de adentro afuera, ¿no? Y que nos han ido contagiando con trabajo interdisciplinario. Yo he trabajado mucho con estudiantes, muchísimo, algunos de ellos siguen ahora como activistas también de las lenguas. Con la pandemia eso disminuyó mucho, pero ahora estoy viendo cómo va aflorando y cómo emerge este activismo desde adentro, y sobre todo que se quiere integrar a los sectores públicos, los niveles políticos, para comprometerse con el tema de las lenguas, de los hablantes de las lenguas, ¿no? Eso me parece fabuloso. Sí, qué bueno, qué maravilla. Tenemos una pregunta de Guadalupe Yapuz. Ella también es una becaria. Su pregunta es, como investigadora y docente, ¿cuál es el compromiso con las comunidades desde donde producimos el conocimiento? No sé si quisiera contestar alguna de ustedes. El compromiso con las comunidades desde donde producimos el conocimiento. Marlene. Yo puedo contar la experiencia. A ver, yo he tenido siempre como línea de trabajo trabajar con las comunidades y aprender conjuntamente e intercambiar conocimientos, saberes, habilidades. Y no dar un paso más allá sin que lo hagamos en conjunto. Eso, desde el punto de vista, desde la investigación de afuera, puede ser que te sea más difícil, te consuma más tiempo, pero los resultados de estos trabajos de investigación conjunta, en donde todos tenemos una voz, todos podemos aportar, todos damos opiniones y todos aprendemos, nos da logros a largo plazo. No solo los resultados de un proyecto, no solamente números, a veces no solamente inclusive productos, sino el empoderamiento que aquí en las comunidades estamos hablando de una autogeneración del poder que sale desde adentro para poder avanzar en conjunto. Y yo creo que ese tiene que ser el compromiso de la investigación. Ya no podemos hablar de encuestadores y de informantes, no, yo creo que tenemos que aprender a trabajar, no solamente hablar, a trabajar con participación conjunta y de intercambio y de respeto. Claro, muy bien. Muy bien. Berta, ¿tú quieres decir algo? Claro, en mi caso también es de importancia, o sea, primordial, es sumamente necesario, sobre todo cuando yo pienso en investigación, pienso en incidencia. Entonces, no puedo pensar solamente en aquella investigación que se hace únicamente para que nos sirva para publicar papers o para hacer artículos,
sino que tiene que haber esa forma de aportar algo, de dejar algo que les pueda servir también a la comunidad, que le pueda servir al grupo de mujeres con las que realizo o acompaño algún proyecto. Entonces, no pienso ahora en la investigación como a lo mejor empecé a estudiarlo en la licenciatura, sino que ahora es pensar en esa investigación que genere incidencia, que genere esta relación, esta forma de hacer procesos corresponsables que nos permita también que las personas se puedan organizar desde sus diferentes espacios y puedan también, sobre todo, demandar el cumplimiento de sus derechos, pensando en que todavía tenemos muchas situaciones y pendientes en cuestiones de derechos como mujeres, como jóvenes en México, y eso es lo que últimamente también me compromete y me compromete mucho, ¿no? A que se quede más allá de pensar en qué te puede generar ese proyecto, o sea, qué también tú le dejas a la comunidad, cómo realizas esa incidencia y esa vinculación también con las personas, ¿no? Que se quedan ahí, y no solamente pensar como en este extractivismo de ir y sacar para publicar, sino que también tú qué le devuelves a la comunidad, o sea, qué les dejas, que puede ser poquito, o sea, algo pequeño, sencillo, pero que les puede servir como para bases para organizarse, como que se organicen en un comité de mujeres, que se realicen como un comité vecinal, algo así. Siempre eso me mueve mucho, porque es parte también de que nos sirve como mujeres. Claro, claro. Gina, ¿tú quisieras comentar algo? Sí, bueno, en mi caso, yo empecé siendo amiga de esta comunidad antes de ser investigadora. Entonces tengo años de relación con las familias, con los niños, ¿no? Comencé yendo por un proyecto de responsabilidad social en esta comunidad donde no había una escuela. Entonces, junto con la comunidad construimos la escuela, ¿no? Luego terminó este proyecto, pero ya quedé amiga de la comunidad y este trabajo lo empecé con mi esposo. Bueno, ahora soy viuda, ¿no? Y las cenizas de él están enterradas en esta comunidad, ¿no? Entonces mi vínculo con ellos es fuerte, ¿no? Y es múltiple, y la investigación más bien es algo que vino después, porque quería comprender y tener otro tipo de herramientas para poder hacer mi proyecto de vida, ¿no? Que es trabajar en la educación rural, pero desde una perspectiva que me ayuda a descentrarme, ¿no? Y a cuestionarme todo lo que yo estaba viendo y lo que estaba, todo lo que tenía alrededor, ¿no? O sea, tenía la experiencia, pero ver la realidad con teoría me hacía ver otras cosas que antes, cuando simplemente iba y visitaba a las familias, ¿no? Entonces, por ejemplo, cada vez que voy a hacer trabajo de campo, no solamente hago trabajo de campo, sino juego con los niños, una clase, ¿no? Converso con los adultos, jugamos, me turno por cada familia y jugamos entre ellos, ¿no? Entonces, la próxima vez que vaya, por ejemplo, estaba pensando hacer un cine, ¿no? Bueno, un cine es llevar mi laptop, tener un proyector y juntar a los niños en la escuela para poder ver películas, porque ellos no van al cine así nomás, ¿no? Realmente no, la mayoría ahí nunca ha ido al cine. Entonces, por ejemplo, darme cuenta que el profesor puede hacer una clase sobre el diente picado y yo sé que no tienen cepillo de dientes, ¿no? Y escucho la clase y el profesor le dice, sí, ¿qué cosa hay que hacer para no tener una muela picada? Lavarse los dientes todos los días, ¿no? Pero el profesor no les pregunta si tienen cepillo y no tienen, ¿no? Entonces ellos no se lavan los dientes todos los días y terminan haciendo lo más económico, que es quitarse la muela, y andan perdiendo dientes. Esa es una realidad generalizada, ¿no? El número de personas que se quitan los dientes en zonas rurales es altísimo, y es algo, claro, que con tanto problema no lo ves, pero a la larga hay un problema de salud y hay una respuesta que debería venir del Estado. Entonces tengo esto de la tesis, pero tengo algo mucho más grande, ¿no? Que es mi relación con la comunidad. Claro, claro. Son parte de tu vida. Uh-huh. Muchas gracias. Tengo una pregunta que nos hace Suran. Ella está en la red de familias del banco y en el comité del programa de Estados Unidos. Ella agradece todo su trabajo, todo lo que han hecho ustedes en los 3 países en los que están, y dice que los relaciona mucho, les suenan muy similar a lo que ella ve en su país, que es Nepal. Ella está verdaderamente
emocionada de ver su pasión y de ver que ustedes continúan trabajando a pesar de todos los retos que tienen. Su pregunta es, ¿qué las motiva a ustedes para continuar siendo tan positivas a pesar de todos estos retos? Y si ven una luz al final del camino, en algún punto. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo. Berta. Sí, a mí me motiva mucho como la idea siempre como de compartir con las otras generaciones lo que la vida te ha regalado, o lo que tu caminar te ha dejado, que no ha sido fácil y que a veces ha sido como de mucho esfuerzo, pero si tú ya hiciste un caminito o ya lo conoces, como que mi responsabilidad es compartir también con eso con las otras generaciones que vienen detrás mío. Y con esa visión trabajo en la universidad intentando compartir también con los estudiantes, con las muchachas que llegan también a estudiar, un poco como este ánimo, ¿no? De que se puede, que no es fácil, definitivamente a veces te toca un poquito más de tiempo, ir por un camino y de repente ubicar la otra vereda y seguir, pero que tampoco te debes de dar por vencida. Entonces, eso es como mi inspiración, que compartir eso que ya caminé, porque posiblemente le puede servir a alguien más. Y es como mi compromiso también con ese caminar por la vida, ese reemplazo generacional que al final ocurre y va a ocurrir en cualquier momento y es parte también de eso. Y la otra era ¿en qué me inspira? Y decías otra. ¿Qué te inspira? Y si ves una luz al final del camino. Claro. Y la otra es que afortunadamente en este caminar, pues nos vamos encontrando así como con compañeras para tejer red, con aliados también que quieren sumarse a ciertos procesos y caminar y aportar, ¿no? De manera también respetuosa, conjunta, siempre en solidaridad y sobre todo también este continuo aprender y desaprender ciertas prácticas que me parecen vitales en estos tiempos. Entonces, esa es como la vereda también, o la luz que encuentro, ¿no? Como que en este caminar también vamos encontrando cada vez más personas decididas, más compañeras también que quieren sumarse y que quieren hacer ese cambio o empezar a construir algo que no existe, aunque sea poner las primeras basecitas para que eso vaya avanzando. Qué maravilla. Gina. Bueno, en mi caso, mi fuerza viene del amor, ¿no? Que es una fuerza grande, y poder aprender con ellos, aprender de ellos, ellas, ¿no? Y enseñar también como he trabajado regular años en política educativa, entonces más o menos tengo la visión de cómo se ve desde arriba, ¿no? Y la conexión con este lugar específico donde voy todos los años, ¿no? Y ahora estoy haciendo mi tesis, me da los pies en la tierra, ¿no? Entonces siempre veo cómo es que en las políticas y en el mismo ministerio se toman las decisiones y cómo es que todo acontece en la realidad, que todo lo junta, ¿no? Y cosas que desde la política tú no pensabas que podía estar vinculada, como un portero tiene que ver con la política de alimentación escolar. En el colegio veo cómo esos factores, que es muy difícil de pensar desde acá, en verdad sí están relacionados, ¿no? Y termina en un resultado y no en otro, ¿no? Entonces, ahí yo siento que estoy en una posición de puente, ¿no? En poder alimentar mi trabajo para el ministerio o para alguna organización del Estado, con lo que veo en el campo, ¿no? Y siento que faltan más puentes que puedan retroalimentar esas prácticas, ¿no? Eso. Qué bien. Marlene. Bueno, la verdad es que para mí esto ya no es un trabajo, es una forma de vida. Es una forma de vida que ha ido creciendo y nutriéndose, a veces con lágrimas, a veces con dolor, dolor físico, dolor espiritual por todo lo que vas viendo, pero también con muchas alegrías que pueden venir de algo muy pequeño. Como que tú llegues a una comunidad y los niños te abracen. O que lleguemos a una comunidad y los jóvenes nos digan,
es que ahora queremos hacer un equipo de fútbol que lleve nuestros nombres y que además podamos hacer las barras en la lengua. O que haya estos movimientos más grandes como el que les estaba contando de activistas que empiezan a movilizar a los gobiernos locales, a las radios, a la televisión, para volver a la tierra, como dicen ellos, para despertar a la tierra y para seguir desarrollando el conocimiento que se estaba olvidando. Entonces, esa es la motivación constante. La verdad, para mí casi que no tengo posibilidad de decaer, porque veo estas luces como pequeñas luciérnagas que aparecen y te dicen, por aquí hay un camino pequeño que va a agrandarse, caminemos por ahí. El día de mañana, en la mañana, y les puedo mandar la invitación, vamos a hacer un encuentro de solidaridad de este grupo de activistas jóvenes para ver de qué forma se concientiza a las poblaciones rurales y urbanas de la necesidad de no perder estas voces y la necesidad de empezar a escuchar esas voces que están ahí y que a veces no las escuchamos. Entonces, eso nos motiva día a día. Yo espero que así sigamos motivando a las nuevas generaciones. Cuando veo a algunos de mis estudiantes motivados así, trabajando con las comunidades, trabajando sobre el tema no solo de la lengua, sino de la vida de los mundos indígenas, siento que algo he hecho en el camino y espero hacer mucho más. No hay tiempo de desmotivarse. Como les decía yo en el video, es momento de continuar y además de contagiar. Desde luego, es claro que están dejando huella las tres, muy apreciadas. Tengo un comentario en el chat de Regina Avillo, es una de nuestras becarias de África. Ella dice que está muy contenta de saber que están estudiando algo muy similar a lo que ella estudia y que los retos son muy similares en lo que corresponde a educación multilingüe. Es muy interesante. Y pone que tal vez deberían de escribir artículos juntas para comparar África y el contexto que ustedes tienen en Latinoamérica. Thank you, Regina. Very, very nice sentiment. Bueno, pues ahora para finalizar me gustaría nuevamente agradecer a Gina, Marlene y Berta por todo el tiempo que nos han dedicado en este evento que organizamos como parte del festejo de los 40 años de MMG. Muchas gracias por compartir con nosotros toda la labor que realizan las tres, que es tan importante. Son mujeres verdaderamente extraordinarias y personifican los valores que Margaret McNamara buscaba impulsar, que son mujeres profesionales buscando el desarrollo de mujeres y niños en países de vías de desarrollo. Aprovechemos este contacto que hemos logrado entre ustedes y otras becarias que tienen áreas profesionales similares a las de ustedes, para que puedan ustedes ampliar su red de contactos e incluso en algún momento colaborar. Sería fabuloso. Las felicitamos por todo lo que han logrado, por todos sus planes. Les deseamos mucho éxito en todos sus proyectos futuros. Por favor, manténganos al tanto. Tienen aquí un buen grupo de fans y muchas felicidades y gracias. I just wanted to thank them for all they've shared, all their work that they have shared with us as part of this event celebrating MMEG's 40th anniversary. I've told them that their work is truly exemplary and they're personifying the values that Margaret McNamara sought, looking for women who are working towards the improvement of lives of women and children in developing countries. Again, I congratulate them and I wish them all the success in their future projects. And please keep in touch. Thank you. Thank you very much.